Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en este primer año como padres en China. Eso es, vamos a ver qué aspectos nos han sorprendido más, cómo ha cambiado nuestra vida y qué panorama se presenta con una niña que se parece cada vez más a mí. Hasta el punto de que alguna vez estando los tres nos han preguntado a ver quién era la madre, dando por hecho que Lele era, no sé, una niñera. Claro, yo también me conservo mucho peor que ella, en parte entiendo la confusión. ¿Eres tú la madre, no, Lele? Yo creo que sí. Lo normal, no solo en China, es dudar de la paternidad, no de la maternidad. Esto ya es un poco surrealista. Aquí están los abuelos esperando a que salgan los niños de la guardería. Nosotros para cuando nos demos cuenta también, porque no veáis lo rápido que ha pasado este año. Bueno, he dicho abuelos porque es muy habitual, pero también hay padres. Luego veremos cómo ha sido la fiesta de cumpleaños, los regalos, pero antes vamos con lo que más nos hace pensar. Cuando nació Baby hace un año y durante los primeros meses lucía un aspecto muy diferente, en parte también porque tuvo ictericia, que fue un poco más grave de lo normal, y de hecho nos preocupamos bastante porque los médicos nos dijeron que podía afectarle a 1000 cosas. Afortunadamente no le dejó secuelas, le hicimos unas cuantas pruebas para asegurarnos y cuando se recuperó, aparte de estar muy contentos, empezamos a descubrir lo blancucha que es. Una vez que estaba yo sola con Bebe haciendo un chequeo médico, el doctor dijo, la veo muy blanca, igual tiene anemia. Y la enfermera que nos conocía respondió, no, que su padre es extranjero. En principio aquí ese es un rasgo que gusta, sobre todo para las mujeres. Es una preferencia que viene de hace mucho tiempo, quizás similar a lo que encontrábamos en algunas zonas de Europa, donde se asociaba a las personas que no tenían necesidad de trabajar en el campo. Y ya os hemos contado y enseñado otras veces que aquí muchas chicas se protegen del sol como si fuese esto Transilvania. Cuidado, en China hay gente muy blancucha. Recordemos que en algunas zonas, por ejemplo, hay chinos de ascendencia rusa que llevan varias generaciones aquí, pero son una pequeña minoría y llaman mucho la atención, como nuestra hija. A ver, también es verdad que Baby podría tener un tono de piel un poco más moreno, pero aquí la madre y la abuela la protegen de los rayos ultravioleta de una manera que a veces roza el esperpento. Por ejemplo, cuando vamos en coche, cuyos cristales ya protegen de esos rayos. Más de una vez las he pillado poniéndole un trapo o una toalla en la cara. Recuerdo que una vez me enfadé y me dijeron, vale, no lo hacemos más, y a escondidas compraron una cortinilla que no deja pasar ni un ápice de luz. Bueno, eso lo hacemos sobre todo en verano, ahora ya no. Sí, claro. Luego están sus ojos, que es algo muy curioso porque aquí, por ejemplo, siempre nos dicen que son muy grandes y que sus párpados son como los de papá, pero mis familiares en más de una ocasión han destacado más bien el parecido con los ojos de Lele. Pero el colmo ha sido cuando le ha ido creciendo el pelo, que no se lo hemos cortado nunca hasta ahora, y le han ido apareciendo esos rizos un poco locos que una vez más vienen de mi familia. Yo cuando era joven y me dejaba el pelo largo lo tenía un poco ondulado y mi hermano todavía más. A ver, Lele tampoco lo tiene liso, pero no llega a ese nivel. Y como decimos, yo creo que el pelo ha sido lo que le ha terminado de dar un aspecto que la mayoría no asocia con los rasgos locales dominantes. En realidad, aquí la costumbre es cortar o incluso rapar el pelo de los bebés. Pero tarde o temprano le volverá a crecer y aparecerán los rizos. Mucha gente también da por hecho que nuestra hija es un niño, pero ahí quizás nosotros tenemos algo de culpa porque no le ponemos las típicas ropas que se supone que son de niñas. Y no lo hacemos principalmente porque nos parece más complicada y nos da la sensación de que se ensucia más fácil, de que da más trabajo. Pero a lo que íbamos, Baby llama muchísimo la atención cuando vamos por la calle, aunque generalmente la reacción suele ser de muy buen rollo. Nos suelen decir cosas bonitas de ella y lo único que nos ha llegado a molestar alguna vez es cuando se ponen a sacarle fotos, porque alguna vez hemos llegado a tener un grupo entero incluso haciendo vídeos, pero a nosotros no nos importa tanto que saquen alguna foto a Baby porque, como ya os hemos contado en otras ocasiones, nadie nos conoce aquí. Es decir, las posibilidades de que utilicen esas imágenes con mala intención son muy bajas. Lo que sí nos preocupa un poquito es el rechazo que podría sufrir Baby, sobre todo por parte de otros niños, cosa que ya nos ha ocurrido. El otro día la madre de Lele vino un poco alterada después de dar el paseo con Baby y nos dijo, oye, que una niña
niña de 5 o 6 años se ha puesto a decirle que es fea. Y al haber otros niños más pequeños a su alrededor, se han puesto a hacer lo mismo. La primera vez mi madre no dijo nada porque todo fue muy rápido y aquí a veces somos así. Pero la segunda vez se enfadó y le dijo, tú sí que eres fea, la más fea del mundo. Ahí se notó un poco el carácter de Hubei, de su provincia. Aquí muchas veces se evita la confrontación, pero también hay un límite. Igual la madre de Lele tendría que haberle explicado a la niña que eso es bullying y está mal. Pero bueno, cuando te toca tan cerca a veces pierdes los nervios, es lo que hay. Shanda, chao, Huma. Hello. ¡Qué tímida! Tímida delante de la cámara, pero detrás está todo el rato preguntándonos a ver qué hacemos. Afortunadamente ahora Baby no se entera de nada, pero las cosas cambiarán. Y ante ese problema puedes tomar diferentes posturas. Cuando yo era pequeño y nos hacían bullying, al principio igual sí, pero luego ya no se lo decías a tus padres, aprendías a defenderte. Pero también había gente que lo pasaba muy mal y reaccionaba de manera extrema. En China también existe este problema y son cada vez más sensibles a ello, pero quizás todavía no hay tantos mecanismos para evitarlo dentro de los propios centros educativos y seguramente a los padres nos tocará estar un poco más atentos. Y ojo, no estamos dando por hecho que Baby vaya a ser una víctima, sabiendo de dónde viene su padre, a lo mejor es ella la brutota, porque aunque nació un poco pequeñita, ya ha alcanzado a los demás en altura y está por encima de la media en peso. Luego no sé cómo será, pero de momento anda bien de chichas y cachas. Por cierto, ya que hablamos de salud, durante este año a Baby le han puesto 11 vacunas a través de 14 pinchazos y 3 chupitos, para que luego nos quejemos los mayores. Bueno, aunque hace 3 meses celebramos una especie de bautizo o cumpleaños aprovechando la visita al pueblo de Lele, esta vez también hemos hecho una fiesta de cumpleaños en sentido estricto y la abuela ha insistido en comprarle o regalarle ropa. Así que fuimos a unas cuantas tiendas del barrio que ya os hemos enseñado y tuve la ocasión de grabar esta impresionante pelea por ver quién pagaba la factura, escena que también podemos encontrar en muchos restaurantes. La verdad es que la cena de cumpleaños fue muy sencilla, pero nos lo pasamos muy bien, dejamos prácticamente las cámaras de lado y estuvimos a nuestras anchas. Luego está la cuestión de la identidad, de si Baby será vista como una china más o darán por hecho que es extranjera. ¿Se identificará ella misma más con el mundo de Lele y su madre o con el mío? Esto me lo comentaba hace poco Edu, un español que nos sigue prácticamente desde el comienzo del canal. Él está casado con una norirlandesa, tuvieron una hija que nació pocos meses después que Baby y me venía a decir, si la nuestra ya parece un poco extranjera para la familia española siendo todos europeos, vosotros os podéis preparar. Pues sí, es una cuestión que tarde o temprano surgirá, pero de momento, como decíamos antes, nos preocupa más el rechazo directo, por así decirlo, debido a su aspecto. Porque cuando son tan pequeños a los niños no les puedes explicar estas cosas. A sus amiguitos del barrio a lo mejor al comienzo les chocará un poco, pero luego se acostumbrarán y esperamos que durante un tiempo no haya más problemas. En cuanto a nosotros, obviamente nuestra vida ha cambiado mucho, pero quizás no tanto como la de otras parejas que no cuentan con la vida de los abuelos. Además, la madre de Lele vive con nosotros y aunque eso también implica ciertas desventajas, ha hecho todo mucho más llevadero y ha permitido que podamos mantener el ritmo del canal. Ya sé que algunos desde fuera a lo mejor pensaréis, qué obsesión con el trabajo, si lo importante es pasar tiempo con los hijos. Pues sí, no os falta razón, pero ya sabéis que aquí también hay mucha presión para comprar vivienda, por ejemplo, hay que trabajar muy duro para ello y muchos se mueven a otras localidades dejando a los niños con familiares. En nuestro caso al menos, gran parte del trabajo lo hacemos en casa y cuando salimos a grabar a menudo también lo hacemos con la madre de Lele y Baby, que se lo pasa muy bien curioseando. O sea, a mí no me ha parecido un cambio tan drástico como imaginaba. Es verdad que estamos más cansados en general, pero la recompensa es enorme. Ahora bien, insisto en que depende mucho de la situación de cada familia y lo más importante, yo no he dado a luz. Lele seguramente lo verá de otra manera. Para mí el parto no fue duro porque fue por cesárea. Lo peor fueron los meses anteriores porque me preocupaba mucho por el bebé y me sentía incómoda. Y con todo lo que nos animan aquí los vecinos y prácticamente todo el mundo a tener otro más, ¿qué piensas? No quiero ahora. A lo mejor más tarde.
Ya veremos. Ahora Lele y Beibei se van a empadronar aquí en Changsha y yo pensaba que iba a ser muy complicado porque con el certificado de nacimiento tuvimos algunos problemas debido a que su padre es extranjero. Tampoco fue para tanto, pero bueno, sí, estuvimos ahí unas cuantas horas hasta que al fin consiguieron introducir mi nombre en el sistema. Ahora bien, cuando completemos este trámite, Beibei ya será china con todas las de la ley y se podrá olvidar de las trabas que me afectan a mí. Y lo mejor es que ahora va a poder disfrutar de los servicios públicos de esta ciudad, porque antes, por ejemplo, si quería acceder al seguro sanitario tenía que ir al pueblo de Lele. Aquí también le iban a atender, pero iba a ser más caro. Todavía no hemos completado los papeleos, pero en unos días estarán y tendremos otro pequeño motivo para celebrar, porque tampoco es poca cosa. Yo creo que obtener el permiso de residencia permanente de su padre va a ser mucha más aventura, no os la podéis perder. De verdad, estoy deseando embarcarme en esa odisea burocrática. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!